Hoy es día 2 de octubre de 2024 y probablemente esta sea la reflexión y el vídeo más importante que haya hecho en mi vida, de todos los vídeos que he hecho hablándole a la cámara, hablándoos a vosotros, al fin y al cabo. Estos días han sido muy frenéticos, desde que pasó lo de la Dana, desde la noche del 29, ha sido un no parar, de ir de aquí para allá, viendo que mis amigos estuvieran bien, yendo a repartir pizzas desde los restaurantes a las zonas afectadas. Hoy pues me lo tomo un poco de descanso, pero por la mañana, pero luego por la tarde voy a ir también a echar una mano y a reportar también lo que haya. Pero ayer, día 1, fue la primera noche que pude dormir de nuevo en mi casa. Pude llegar a Torrent y pude ver a mi familia. Pude ver a mi mujer, pude ver a mi hijo, ellos también, gracias a Dios. Y aquí es donde empieza la reflexión que quiero hacer, porque nosotros en concreto vivimos a 200 metros aproximadamente del Barranco del Pollo. Aquí en Torrente el río se desbordó, pero por suerte, por la forma y orografía de Torrent, pues el río no llegó a afectar a las casas, se quedó en unas naves industriales, en unas zonas, algunas casas fueron afectadas, pero muy poquitas, que luego, o sea, el desastre fuerte fue más abajo del río, en la zona de Paiporta y Picaña, como ya todos sabéis. Y aquí es donde viene mi reflexión de qué es lo que decide, qué fuerza del universo, Dios, la suerte, qué decide que sean mis vecinos de Paiporta o de Picaña los que se han quedado atrapados en su garaje, en sus calles, en los túneles, en cualquier sitio, y no yo, aquí en mi garaje, aquí abajo, a 100 metros o 200 metros del desastre. ¿Qué es lo que decide que esa gente ha perdido a sus familias y no yo? Y que mi familia esté intacta, que mi familia esté perfecta, que mi casa esté perfecta, que salvo el muro que se me ha caído ahí en el chalet, que eso pues, lo arreglaré en una semana, o sea, prácticamente no me ha pasado nada. O sea, ¿qué decide a quién sí y a quién no? ¿Cómo muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos, de apreciar y del valor de las cosas que tenemos y ya no las cosas, de las personas y de la vida que tenemos, cuando se puede ir en un instante? En un instante se va todo. ¿Y por qué tú sí y tú no? O sea, me da vértigo pensarlo, me da vértigo pensar sobre eso, de que podría haber sido mi hijo, de que podría haber sido yo mismo, por ejemplo, viniendo. Yo, por ejemplo, cuando vengo a mi casa, cruzo el Barranco del Pollo todos los días para ir y para volver. Ahí en la carretera, en la autopista por donde yo paso, ahora hay coches volcados, destrozados y gente que se ha podido ahogar ahí también, porque eso ha reventado. De hecho está cortado porque está reventada ese puente, esa carretera. ¿Qué decide que yo a esa hora no haya pasado por ahí? Podría haber pasado perfectamente para volver a casa y que me hubiera pillado la tromba de agua en el coche. La tromba fuerte, me refiero, no la que me pilló en Quart de Poblet más tarde, porque volví más tarde. Y ya cuando me pilló ya había pasado todo y prácticamente me pilló pues un coletazo lateral de la riada, no me pilló nada. Entonces, ¿qué es lo que decide que estés en el sitio correcto, en el momento correcto o no? Porque perfectamente podría haberlo estado. Entonces, con todo esto, la reflexión a la que quiero llegar, y perdonadme si me extiendo mucho, es que es un mensaje muy complicado para mí de transmitir lo que siento con respecto a esta situación, este vértigo que siento de no entender los resortes que mueven el universo, que te hacen a una persona que se le destruya la vida, que la pierda incluso, que pierda a su familia, a su casa, y a otros que estamos al lado no. Entonces, con esto lo que quiero haceros entender es lo importante, lo sumamente importante que es apreciar cada día lo que tenemos, apreciar cada día la bendición que tienes de estar vivo, de tener una casa, de tener una familia, de que tu hijo esté bien, de que tu mujer esté bien, de que tu familia esté bien, de que Valencia ciudad, por ejemplo, esté intacta. Que eso no ha sido suerte realmente, eso es porque la V30, el nuevo cauce del río Turia, se llevó toda el agua. Porque yo la noche del 29, cuando volví a Valencia, lo vi. Vi el río Turia como nunca lo he visto, o sea, a rebosar de agua.
a las 4 de la mañana que salí de Quart de Poblet. Pero claro, ahí hay contraste, pero es que aquí hay más contraste aún, porque aquí en Torrent tienes ahí el Barranco del Pollo, que es el infierno ahora mismo, y a 100 metros tienes el resto de casas y de fincas y de pueblo que está intacto. Y además hemos visto en este suceso, en esta catástrofe, porque esto es una catástrofe de proporciones bíblicas, o sea, es hasta que no lo ves, hasta que no estás en los sitios y lo ves, no te das cuenta. O sea, no, la televisión, las imágenes, por mucho que la gente grabemos vídeos, por mucho que la gente hagamos fotos y todo, no se llega a transmitir la vibra que hay, o sea, la destrucción de lo que hay. Y la gente, o sea, la gente ha perdido todo, o sea, sus casas, bueno, sus familiares, todo. Y esto ha demostrado también, al final, que la gente, el pueblo, como se ha dicho innumerables veces estos días, el pueblo salva al pueblo. Y eso, nunca una frase ha sido tan verdad, nunca. Que yo, por lo menos en mi vida, en lo que yo llevo de vida, nunca una frase ha sido tan verdad. La gente se ha volcado. La gente, al final, la mayoría de la gente, somos buena gente. O sea, da igual a quién votes, da igual tu ideología, da igual tu raza, da igual tu cultura. O sea, muchísima gente de Valencia y de alrededores hemos ido a los sitios a ayudar como hemos podido. Y sobre todo concienciarnos de que esto no es un problema solo de la gente a la que le ha pasado directamente, que sí, pero al final esto es un problema para todos. O sea, esto es ya no un problema, esto es una responsabilidad de todos, el arrimar el hombro, porque es que te podría haber pasado a ti, me podría haber pasado a mí, perfectamente, a 100 metros estoy. Y las olas de solidaridad de gente, es que a mí ayer me conmovió, o sea, ver la columna de voluntarios yendo a los sitios para ayudar. También me conmovió la decepción. Bueno, ya poco me podían decepcionar, ¿no? Pero ya la culminación de la decepción con nuestros gobernantes, tanto autonómicos como del Estado, porque ahora se tiran el uno la pelota al otro pero es que no me apetece hablar de ellos, porque es que no tengo ahora mismo la moral para eso. Ya habrá tiempo para eso, porque va a haber. Y aquí esto va a ser un antes y un después. De aquí van a haber muchos cambios de mentalidad. De aquí, o sea, mi forma de comunicar las cosas ya van a cambiar a un nivel diferente, porque esto que ha pasado con respecto a ese lado del ser humano, que también se ha visto lo mejor y se ha visto lo peor del ser humano. Bueno, por no hablar también de los que vandalizaban y los que robaban y etcétera, pero bueno, eso es otro tema. Pero los responsables políticos que hoy, día 2 de octubre, el cuarto día después de la tragedia, hoy se están empezando a dignar a enviar ya contingentes grandes de ayuda. Hasta ayer había 1.200, creo que eran, militares, más la UME, o sea, la UME son militares, pero más los bomberos, más la policía, etcétera, pero es que no daban abasto. O sea, ahí, si los ciudadanos no se llegan a mover, y todo lo que queda aún por sacar, es que no entiendo cómo es posible que no tengamos aquí 30.000 soldados, 30.000, por lo menos, sacando agua de los garajes, sacando coches, sacando cuerpos, porque no somos conscientes aún de la magnitud de la tragedia. No somos conscientes. O sea, hay 1.900 desaparecidos. 1.900 a estas alturas, cuarto día. Si esa gente no ha aparecido ya, esa gente ya no va a aparecer, por lo menos viva. No somos conscientes de la magnitud de la tragedia, de lo que nos está pasando. Y ver el desamparo, la dejadez, el partidismo de la culpa es tuya, no, la culpa es... O sea, ver eso en unas circunstancias como estas, viendo lo que ha pasado, aquí van a cambiar muchas cosas. Aquí tienen que cambiar muchas cosas. Y ya no os hablo de cambiar de caras, ya no os hablo de votar a otras personas, de otros partidos. No. Este sistema
nos ofrece, tanto de un lado como de otro, a gente que nos han dejado tirados. Nos han dejado tirados. Ahí tenéis la tragedia. Detrás de esos edificios está la tragedia. Ahí lo tenéis. Y nos han dejado tirados. Así que no me quiero explayar más. De hecho no quería ni hablar de ese tema. Pero es que al final es lo que se ha mostrado con todo esto. Lo mejor y lo peor del ser humano. Yo me quedo con lo mejor. Yo la verdad es que la ola de solidaridad que ha habido, la demostración de humanidad del pueblo valenciano, a mí, eso tampoco me lo esperaba, la verdad. Y ha sido una gran sorpresa, gratamente, que me hace aún estar más orgulloso de lo que estaba de ser valenciano. Y lo estaba mucho. O sea, siempre me ha encantado ser valenciano. Pero es que ahora creo que somos gente de otra pasta. Y no solo valencianos, porque está acudiendo gente de toda España también a ayudar. O sea, el pueblo, al final, no estamos representados por nadie. O sea, nadie de nuestros representantes representa realmente a la gente que vive aquí. A la calidad de personas y a la calidad humana de gente que tenemos en este país. No nos está representando nadie, en realidad, visto lo visto. Y bueno, no quiero que se extienda más. Al final voy a ya intentar cerrar este tema y solo quiero agradecerle al destino y a Dios y a la suerte o a lo que sea que mueve los hilos del universo, que haya mantenido a salvo a mi familia, que justo nosotros estemos en sitios donde no ha pasado el tsunami que ha pasado, y mandarles a todos mis vecinos de aquí de Valencia, a todos los que lo han sufrido, o sea, mi apoyo. Yo, desde mi pequeña ventana de comunicación, voy a hacer todo lo posible porque, primero, que se responsabilice a los responsables de que esto haya sido mucha más tragedia de lo que podría haber sido, y segundo, que se indemnice y que se les subsane todo lo posible las pérdidas económicas, porque lógicamente pérdidas personales eso no tiene remedio, pero que las pérdidas económicas se les subsidien, se les cubran de alguna forma. Yo voy a tomármelo, o sea, como si me hubiera pasado a mí, porque es que siento como si me hubiera pasado a mí. No me ha pasado y no entiendo por qué. O sea, no me refiero, no es que haya querido que me pasara, pero no entiendo esa decisión del universo. Pero me lo voy a tomar como si me hubiera pasado, porque si les pasa a mis vecinos, me pasa a mí. Y aquí empieza una nueva pelea. Aquí el pueblo salva al pueblo y vamos a intentar salvar a nuestro pueblo. Vamos a intentarlo. Desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a toda la gente que tenéis un móvil para grabaros y para comunicar y para expresar y para presionar para que esto se minimice al máximo dentro de la gran tragedia que es. Se minimice al máximo en este caso, pues lo único que se puede minimizar ya, que son las pérdidas económicas, porque ya todo lo demás ya está perdido. Y que se responsabilice a la gente que podría haber evitado una tragedia tan grande avisando antes, por ejemplo, alarmando antes, no a las 8:15 que ya estaba el agua por aquí y la gente no se hubiera metido en los garajes. Mucha más gente por lo menos se hubiera salvado, y ya está. Y es lo único que podemos hacer, y sobre todo agradecerle a la vida cada día lo que tenemos, porque en cualquier momento puede desaparecer. Así que, chicos, un abrazo a todos, disfrutar de la vida, todos los que podéis, los que habéis visto esto y podéis reflexionar hacia esta idea. O sea, podéis también daros cuenta de lo valioso que es lo que tenemos hoy, y creo que es el mejor homenaje que podemos hacerle a la gente que se ha perdido en esa tragedia. Creo que lo mejor que podemos hacer es, a partir de ahora, disfrutar la vida todo lo que podamos. Me refiero a valorar cada día, a continuar esta mentalidad de solidaridad y de apoyo y de hermandad que se ha creado, a que no quede en una flor de un día, sino que se convierta en algo que teníamos dentro y que necesitaba algo para florecer, y que ha florecido y que se quede florecido ya para siempre. Ojalá pase eso. Y nada, y un fuerte abrazo a todos, chicos.